Yo soy Juan Leandro Ramírez Roa. Estos son los temas o el derrotero que vamos a tener el día de hoy, empezando por generalidades del electrocardiograma y las células cardíacas, la estandarización del electrocardiograma, cómo se calcula el ritmo, la frecuencia cardíaca, el eje del QRS, los intervalos, el QT corregido y la conclusión va a ser el último punto. Empezamos por el potencial de acción. Hay potenciales de acción lentos y potenciales de acción rápidos. Las células cardíacas se dividen en células especializadas de la conducción, que son el nodo sinusal, el nodo atrioventricular, el sistema de His-Purkinje, las vías internodales y las células musculares que no tienen la afinidad por la conducción eléctrica del corazón. El potencial de acción rápido depende de canales de sodio. El potencial de acción rápido depende de canales de sodio y está principalmente en el músculo auricular, en el músculo ventricular, en las células His-Purkinje y en las vías accesorias. Y está representado por 4 fases de la contracción eléctrica. Entonces, empezando por un potencial de membrana que casi siempre es negativo, 85, menos 85 milivoltios. Siempre es negativo. Parte de menos 85 milivoltios y llega a ser de más 20 milivoltios y varía en eso, en una transición de 300 milisegundos. Y hay varias fases dentro de este tiempo de 300 milisegundos en que estas células con potencial de acción rápida tienen que moverse para que funcionen de manera adecuada. La fase 0 es una fase que no ocupa tiempo en milisegundos y es una fase de entrada rápida de sodio. El sodio es el principal electrolito extracelular que existe y cambia la polaridad de la célula de potencial de acción rápida desde menos 85 milivoltios hasta más 20 milivoltios. En este momento en el que la deja positiva en más 20 milivoltios, hay una entrada, una repolarización a base de canales de potasio en el cual el potasio empieza a salir de la célula. El potasio es el principal electrolito intracelular y empieza a salir de la célula. Pero posteriormente hay canales de calcio y de sodio más lentos que hacen lo que sabemos nosotros es la fase 2, que es la fase de meseta del calcio. Esta fase de meseta del calcio mantiene la célula polarizada y la lleva hasta más o menos 0 milivoltios. Posteriormente priman los canales de potasio intracelulares sacando potasio de la célula y es la fase 3 eléctrica. Posteriormente viene la fase 4, que es la fase de recuperación de electrolitos. Entonces, lo vamos a ver en una variación. Entonces, la variación inicial, y por eso se llama potencial de acción rápido, es dependiente de canales de sodio, que es la primera, la fase 0. Posteriormente hay una variación dentro de la célula con entrada de calcio y en todo se mantiene la regulación del potasio. El potasio inicialmente sale de la célula y posteriormente retorna a la célula en la fase 4. Ese es el potencial de acción rápido.
pero entonces también hay un potencial de acción lento que es dependiente de canales de calcio, que es más lento. Este potencial de acción lento se ve en el nodo sinusal, en los nodos, nodo sinusal, nodo atrioventricular y las células dañadas, en el cual se inicia la despolarización cuando en un nivel diferente al que están los de potencial de acción rápido, que sabemos que iniciaba en menos 85 milivoltios, como lo vimos acá, menos 85 milivoltios, en este inicia en menos 65 milivoltios. Inicialmente hay una entrada de sodio a la célula, lo que hace que haya una elevación desde menos 65 hasta menos 50 milivoltios y posteriormente inician los canales de calcio dependientes a entrar a la célula y llevan a la célula del nodo sinoatrial y el nodo atrioventricular hasta 0 milivoltios. O sea que tiende a 0 y posteriormente hay una caída del canal de calcio con una entrada, un retorno de canales de potasio y la entrada de potasio de nuevo a la célula para recuperarse la célula. Esto ocupa el mismo tiempo del potencial de acción en milisegundos que el potencial de acción rápido, solo que lo hace de manera más lenta y es más excitable. Estos son el nodo sinusal y el nodo atrioventricular son más excitables que las células musculares del músculo auricular ventricular His-Purkinje y las vías accesorias que comparado con estas células, como ya lo mencioné. Y hay una variación en la cual inicialmente el potasio empieza a salir de la célula, el sodio entra a la célula, logra una polaridad de menos 50 milivoltios y posteriormente el calcio se encarga de la variación completa. Entonces, son dos células diferentes en el corazón en cuanto a electricidad se refiere, con unos con potencial de acción lenta pero excitables en los nodos, y otros son las células musculares del músculo auricular ventricular y las células de His-Purkinje, que son rápidas. Esas ya son dos diferencias importantes. Ahora, vamos a ver que comparando las dos células, este es de potencial de acción rápido, este es el potencial de acción lenta, tenemos que las células de potencial de acción de respuesta rápida parten de menos 85 milivoltios y posteriormente por entrada de sodio la fase 0 lleva una polaridad de más 20. En estos momentos en los que hay una despolarización porque se lleva hasta más 20 milivoltios, es en el que ocurre el potencial de acción. Y posteriormente empieza a salir potasio de la célula y cae a la meseta del calcio. Esta meseta del calcio es la que mantiene la despolarización cardíaca. Y en este punto de la despolarización cardíaca, hasta la fase 0, se llama periodo refractario absoluto, en el cual ningún estímulo que ocurre en la célula puede facilitar otra contracción cardíaca. Ningún estímulo en esta fase puede facilitar una contracción cardíaca. En cambio, después del periodo refractario absoluto, puede otra impulso con la suficiente fuerza llegar al periodo refractario relativo y originar una contracción cardíaca. Entonces, este periodo refractario relativo es en el que un estímulo supranormal puede originar una contracción prematura. Y el periodo supranormal pues puede, con un estímulo superior al normal, originar también una contractilidad cardíaca. Entonces, vemos que hay un periodo refractario absoluto en el cual ningún estímulo cardíaco o eléctrico puede originar una descarga cardíaca, pero el periodo refractario relativo y el periodo
supranormal pueden originar descargas cardíacas. Y aquí vemos la variación de electrolitos que ya mencionamos. Esta es la explicación de los periodos refractarios. Hay un periodo refractario absoluto en el cual ningún estímulo puede originar una contracción cardíaca. Y hay un periodo, como lo vemos acá, un periodo refractario relativo en el cual un estímulo por encima de lo normal puede originar una contracción cardíaca. Y esto es una contracción prematura en el cual hay un estímulo superior al normal y origina una contracción cardíaca. Y acá está en el periodo supranormal en el cual hay una contracción prematura que es más, que tiene un estímulo antes de que ocurra el estímulo normal cardíaco. El sistema excitador y conductivo especializado del corazón, pues es un tejido especializado basado en la conducción eléctrica del corazón, que sabemos que parte del nodo sinusal que está en la parte posterior de la aurícula derecha en su techo, parte como olas en el agua a través de la aurícula por unos nodos que es el nodo Bachmann, Beckenbach y Torel, y llega al nodo atrioventricular. Hay un retraso en la conducción y del retraso en la conducción pasa al sistema de His-Purkinje derecha e izquierda y despolariza el ventrículo. Aquí está el brazo izquierdo y el brazo derecho. Y estos son los tiempos en los que se demora la contractilidad cardíaca, partiendo del nodo sinusal, más o menos a los 0.4 milisegundos llega al nodo atrioventricular. En el nodo atrioventricular hay un retraso de 0.12 milisegundos y posteriormente va al sistema de His-Purkinje. Vemos acá, hay algo importante, es que dentro de la banda moderadora sabemos que pasa el brazo derecho de His-Purkinje, pasa por la banda moderadora que es característica del ventrículo derecho. La relación de los segmentos del electrocardiograma este es un electrocardiograma normal en el cual hay unas ondas que ya todos conocemos, es la onda P, el QRS y la onda T. Entonces, el atrio corresponde a toda la onda P hasta la llegada de la onda Q. La contracción ventricular corresponde al QRS y su periodo va hasta el final de la onda T. Y la onda T es la repolarización cardíaca. Y hay unos segmentos que es el intervalo PR. El intervalo PR es la contracción auricular y el retraso. Sabemos que la contracción auricular es 0.4 milisegundos y el retraso del nodo atrioventricular es de 0.12 milisegundos, dando más o menos un promedio de 0.16 milisegundos. Esto equivale a un valor normal para adultos. Posteriormente viene la contracción, posteriormente viene la parte de los ventrículos en el cual el QRS es la contracción ventricular y posteriormente la recuperación del ventrículo con el llenado ventricular. El intervalo RR es el intervalo que hay entre dos contracciones ventriculares. Y el QT corregido es medible en la recuperación que hay del paso del estímulo cardíaco desde la contracción ventricular hasta la recuperación de la ventricular, o sea, el llenado ventricular, y eso podría ser que este intervalo QT corregido permita una conducción no solo en vía ortodrómica, sino también antidrómica, y para eso posteriormente habrá otra clase para explicarlo. Y aquí tenemos la comparación de las diferentes células del corazón, en la cual
se inicia con el nodo sinusal, con canales de calcio que son lentos, en el cual hay un estímulo en el que por canales de calcio se llega a la producción del estímulo eléctrico que va a originar la contracción auricular inicialmente, o sea, esto es célula especializada, posteriormente pasa por los músculos auriculares en el cual hay una fase 0, fase 2, fase 1, fase 2 y fase 3 de la despolarización cardíaca, llega al nodo atrioventricular, que también son células especializadas de conducción cardíaca, en el cual se da la función por canales de calcio, que es más lenta, y posteriormente llega al sistema His-Purkinje, en el cual hay una contracción que es una contracción rápida, lo mismo que las células ventriculares, y está representado en los diferentes tiempos del electrocardiograma, que todo ocupa de 400 milisegundos, pero recordemos que la fase eléctrica de cada célula es de más o menos 300 milisegundos. Y estos son los ruidos. Para leer el electrocardiograma se debe verificar inicialmente la estandarización de la máquina. La estandarización de la máquina nos va a dar un plano horizontal, que es este, plano horizontal, y un plano vertical. En el plano vertical corresponde a milivoltios. 5 milímetros equivalen a 0.5 milivoltios. Esa es la estandarización recomendada, en el cual 5 milímetros equivalen a 0.5 milivoltios, y en el cual en el plano horizontal, un milímetro equivale a 0.04 segundos. Entonces, este es el plano vertical, que corresponde a voltaje, y este es el plano horizontal, que corresponde a tiempo. Entonces, en el voltaje, un milivoltio equivale a un cuadrito. Un milímetro equivale a un cuadrito y equivale a 0.1 milivoltios. Y un cuadrito en el plano horizontal equivale a 0.04 segundos. De manera que 5 cuadritos equivalen a 0.2 segundos. Entonces el plano horizontal es tiempo, 25 milímetros por segundo corre el papel, y hay que escogerlo y estandarizarlo de esa manera para facilitar la lectura inicial. Y el voltaje, 10 milímetros equivale a 1 milivoltio, o sea, 10 milímetros, 1 milivoltio. 5 a 0.5 milivoltios. Se toma el electrocardiograma, se ve que está estandarizado de la manera en que les acabo de mostrar, que sea a 25 milímetros por segundo, o sea que corra 25 milímetros en el plano horizontal por segundo, y que en el plano vertical esté a 10 milímetros por 1 milivoltio o 5 milímetros por 0.5 milivoltios, que es lo mismo. Posteriormente se ve en el electrocardiograma que el ritmo sea sinusal. Entonces, ¿qué quiere decir que el ritmo sea sinusal? Tiene que tener varias características. La primera característica es que todas las ondas P precedan a los complejos QRS. Entonces, que haya onda P y que luego de la onda P venga un QRS. Y que los complejos QRS sean antecedidos por una onda P. Que los complejos QRS sean antecedidos por una P. Que las P sean positivas en D1, D2 y ABF. D1, D2, P positivas en D1, D2 y ABF, y la P sea negativa en ABR. Y la P negativa en ABR. Y que el eje de la P sea normal entre 0 y más 90 grados. Lo vamos a ver. ¿Y por qué? Para localizarlo en este punto, para que venga el impulso cardíaco del nodo sinusal. El nodo sinusal está en el techo de la aurícula derecha, en su parte superior, y se despolariza, viene de derecha a izquierda, y de arriba hacia abajo, como lo vemos en esta gráfica.
Total que la P tiene que venir en este sentido, o sea, más 45 grados, sabiendo que el plano horizontal inicia en 0 y va hasta 180 grados, y en el plano vertical se inicia a contar es hacia abajo como positivo. Entonces, vemos este electrocardiograma. En este electrocardiograma vemos la estandarización. Primero la estandarización que sea, como lo mencionamos acá, 1 milímetro por 0.04 segundos y 1 milímetro equivale a 0.05 milivoltios. Entonces tenemos ondas P positivas en D1 y ABF. P positiva en D1, P positiva en ABF está presente. P positiva en D2 también está presente. Que todos los complejos QRS sean precedidos, todos los complejos QRS sean antecedidos de una onda P y que la onda P sea precedida de un complejo QRS está aquí, está bien. Que sea negativa en ABR, P negativa en ABR también está. O sea, sabemos que este es un ritmo sinusal. Entonces ondas P en D1 ABF y D2 las vemos, entonces están las P. Que los complejos QRS sean antecedidos y las P sean precedidas de QRS están presentes. Que la P sea negativa en ABR, entonces sí está presente. Ese es un ritmo sinusal. Seguimos. Sabiendo que las derivaciones normales van ABR va hacia el lado derecho, ABL hacia el lado izquierdo, D1 va de derecha a izquierda y ABF va de arriba hacia abajo. D2 es una diferencia entre las extremidades y va hacia el plano en 45 grados y D3 va hacia el miembro inferior derecho. Como lo mencionamos, está el eje y los planos que vemos acá del electrocardiograma para no confundirnos. Y esto es donde vamos a colocar los electrodos para la toma del electrocardiograma, partiendo en B1, B2, B3, B4, B5, esos son en los monopolares, pero recordando que se coloca uno en el hombro derecho, otro en el hombro izquierdo y el otro que es el ABF en la parte inferior. Y estas son los monopolares que se colocan en su sentido primero en el borde external derecho, más o menos a nivel de la cuarta costilla, y luego se sigue B2 en el borde external izquierdo y se discurre a través de las costillas colocando B3, B4, B5, B6 y B7. Entonces es como donde se colocan los electrodos. Entonces vimos que la P positiva estaba en D1 y ABF, ¿cierto? Entonces para ver que la onda P está positiva en D1, la vemos acá, y en ABF acá, quiere decir que si sumamos estos cuadritos positivos sería un cuadrito positivo y en ABF un cuadrito positivo, recordando que ABF va de arriba hacia abajo y D1 va de derecha a izquierda, de manera que 1 y 1 hace la intersección en 45 grados, que es para donde va el eje de la P. Posteriormente vemos la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca tiene varias fórmulas para tomarla, pero la que les voy a mostrar acá es una forma en la cual tomamos un QRS, vemos en el que sea más positivo y esté más cerca a un cuadrito, a la parte inicial más resaltada del cuadrito, y empezamos cada 5 milímetros a disminuir de la siguiente manera, como está señalado acá: 300, 150, 100,
75, 60, 50, para definir en dónde está la frecuencia cardíaca. Entonces, en este caso, partimos en esta línea, que la asumo que está más hacia la que está más hacia los 5 milímetros, que estén más reforzados en el papel, y tomamos desde ahí 300 y la que le sigue 150, pero no llegó hasta 150, entonces sabemos que está más o menos en 170 de frecuencia cardíaca. Entonces, esa es la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma. Hay otra manera, cuando está rítmico y la frecuencia cardíaca está por debajo de 150, se debe contar el número de divisiones grandes entre las dos RRs, entonces entre esta RR y esta RR, y dividir por 300. Entonces vamos a ver, quiere decir que son 1, 5, 10, 15, 20, 25, y lo dividimos, por 300, quiere decir que tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 5, y con esta son 6, más o menos, lo dividimos 300 dividido en 6 igual a más o menos 50 de frecuencia cardíaca, más o menos 50 de frecuencia cardíaca, y lo hacemos por el otro método, 300, 150, 100, 75, 60 y 50. Sabemos que no llega completamente a la intersección del cuadrito más resaltado, pero está cerca, por lo menos de 50. Sabemos que la frecuencia cardíaca está cerca a 50 por los dos métodos. El otro método es contar el número de divisiones pequeñas entre dos RRs, o sea, entre esta, y dividirla por 1500. Entonces tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 25, 26, 27 y 28. 28, entonces 1500 dividido y uno más que le di acá, lo tomó como 29, dividido en 29 es igual a 52 latidos por minuto, 52 latidos por minuto. De todas estas tres maneras dio más o menos lo mismo, entre 50 y 52 latidos por minuto. Quiere decir que son maneras de tomar la frecuencia cardíaca. Entonces, ya vimos cómo tomar la frecuencia cardíaca. Entonces, vimos estandarización, ritmo y frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca varía según la edad. En el recién nacido, la frecuencia cardíaca se encuentra en promedio en 145 latidos por minuto, pero tiene una variabilidad entre 90 y 180 latidos por minuto, cosa que es de resaltar, que está en recién nacido por debajo de 100, 90 latidos por minuto, y el algoritmo de reanimación inicia con 100 latidos por minuto. Llama la atención porque la variabilidad normal del recién nacido va entre 90 y 180 latidos por minuto. Pero eso no es tema de esta revisión, que es electrocardiograma normal. A los 6 meses la frecuencia cardíaca se mantiene entre 145 en promedio y varía entre 105 y 185, sube un poco. Posteriormente empieza a disminuir de manera normal, al año es de 132 por minuto y varía entre 105 y 170. A los 4 años es de 108 en promedio y varía desde 72. Hay una caída en la frecuencia cardíaca que varía entre 72 y 135. Y sobre los 14 años es de 85, y a la adultez, esto es asimilado también en la adultez, que varía desde 60 a 120 latidos por minuto con una promedio de 85 por minuto. Entonces, ya vimos la frecuencia cardíaca normal para la edad. Posteriormente, al tener un electrocardiograma, se debe revisar el eje del QRS. El eje del QRS nos va a dar hacia dónde va la despolarización. El eje de la T y el ángulo del QRS también deben ser medidos. Entonces, en la derivación, el eje del QRS
lo medimos hacia dónde va positivo, ¿sí? Y hacia dónde va negativo. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos esta derivación en el cual hay más negativo que positivo. Entonces vemos que positivos son, supongamos que 2 cuadritos y negativos son 10 cuadritos. Quiere decir que es negativa en esta derivación. En esta derivación es negativa la polaridad del QRS. Pero en esta, por ejemplo, vemos que lo negativo es un cuadrito y lo positivo son 10. O sea que en esta la polaridad es positiva, que siendo es de más 9. Entonces vamos a ver el eje del QRS tomando dos derivaciones principalmente. De uno, que es que el impulso vaya de derecha a izquierda, y la derivación ABF, que es que vaya de arriba hacia abajo. Entonces, ese es el sentido normal de las derivaciones de uno de derecha a izquierda y ABF de arriba hacia abajo. Entonces, en esta derivación, para que dé un eje entre 0 y más 90 grados, ¿cómo debe estar el eje del QRS? Tiene que ser más positivo. Tiene que ser positivo en D1 y en ABF. Recordemos que en el plano horizontal lo positivo está acá, en el plano horizontal, y en el plano vertical el ABF va de arriba hacia abajo, de manera que lo positivo es hacia abajo. Entonces, tomamos que esto nos da 10 cuadritos y aquí 10 cuadritos, quiere decir que es positiva en D1 y ABF, entonces quiere decir que el eje, haciendo la intersección, daría en 45 grados, pero está en un plano entre 0 y más 90 grados. Eso es normal para los niños más grandes y para los adultos. Un eje entre 0 y menos 90 grados. El eje entre 0 y menos 90 grados quiere decir que es positiva el QRS en D1, o sea que va para acá, y negativo en ABF, o sea que no va hacia abajo, sino que va hacia arriba, porque es negativo, porque no va al contrario de derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, como va de abajo hacia arriba, pues es negativo. Entonces, eso es una polaridad de extrema izquierda. Esa polaridad de extrema izquierda en recién nacidos puede significarnos que sea una atresia tricuspidia y esté desviado el eje hacia extremo izquierdo, y en otros casos puede ser por crecimiento de cavidades izquierdas en el adulto, pero en el recién nacido puede ser sugestivo de atresia tricuspidia. El eje entre más 90 y más 180 grados, entonces vemos que la derivación de 1 pues es negativa, aquí lo vemos, negativa para este lado, menos negativa, o sea, supongamos que sea menos 9, y en ABF es positiva, o sea, más 9 da una intersección entre más 90 y 180 grados. Eso en el recién nacido es normal. En el recién nacido tiene una polaridad de extrema derecha, en el cual el eje del QRS es entre 90 y más 180 grados. Importante tenerlo en cuenta que el eje posteriormente va variando. El eje va variando y se va desplazando más hacia la izquierda. Y en el eje visto entre más 180 grados y menos 90 grados, quiere decir que es en la derivación de 1 el QRS es negativo y en la derivación ABF el QRS es negativo. Entonces está en la tierra de nadie, se llama esa tierra, se ha denominado como tierra de nadie, y es entre más 180 grados y menos 90 grados, eso es tierra de nadie, y es característico del canal atrioventricular completo, el eje en tierra de nadie. Esta es la variación del QRS. En el recién nacido, como les mencioné, es derecho. Quiere decir que en su promedio está en más 110 grados y varía entre más 30 a más 180 grados. Eso es lo normal en el recién nacido. Y posteriormente se va yendo hacia la izquierda. De 1 a 3 meses es en más 70 grados, que es desde más 10 hasta más 125 grados. De 3 meses a 3 años el promedio es ya izquierdo, de más 60 grados, y varía entre más 10 grados y más 110 grados con algo de predominio de cavidades derechas, y mayor de 3 años ya es izquierdo. Está en más 60 grados,
variando desde más 20 grados hasta más 120 grados, y en el adulto pues es izquierdo completamente, describiéndolo desde menos 30 grados hasta más 105 grados, pero ya es izquierdo. Vimos que lo normal es entre 0 y 90 grados en el niño más grandecito. En el recién nacido es entre más 180 grados y más 90 grados. Entonces varía así. En este eje el recién nacido, y posteriormente va cambiando su polaridad para desviarse hacia la izquierda y llegar al eje normal del adulto, que va entre más 20 grados hasta menos 90 grados en la polaridad del QRS y el predominio de las cavidades. Entonces aquí tenemos un electrocardiograma característico para denotar una cardiopatía congénita que se podría llegar a diagnosticar con electrocardiograma. Entonces tenemos el canal atrioventricular completo y le vamos a sacar el eje al QRS. Entonces tomamos D1 es de derecha a izquierda, pero en este está negativo, mírenlo, va a menos 10. Entonces D1, este es D1, para acá es positivo, para allá es negativo, quiere decir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 está acá en menos 80 grados. Y el ABF también es negativo, entonces de ABF va hacia arriba, porque recordemos que el ABF normal va de arriba hacia abajo, pero en este caso no va de arriba hacia abajo, sino, mírenlo acá, no va de arriba hacia abajo porque el impulso no se dirige hacia él, o sea que no es positivo, o sea, va hacia atrás, es de menos 4, supongamos que sea así, 1, 2, 3, 4, por acá, y hacemos la intersección y está en el eje en tierra de nadie, como les mencioné. El eje en tierra de nadie es característico del canal atrioventricular completo y lo vemos en este electrocardiograma. La atresia tricuspidia. La atresia tricuspidia vemos D1 positivo, quiere decir que va para acá, está positiva, y en ABF lo vemos, ABF es negativa, quiere decir que va hacia allá. Hacemos la intersección y está entre más 0 y más 90 grados, quiere decir que esta polaridad es extrema izquierda. La polaridad de extrema izquierda en el recién nacido es característico de atresia tricuspidia. Ese es el eje del QRS. Posteriormente vamos a ver los intervalos. Los intervalos corresponden, como se ve, de la siguiente manera. El intervalo PR, que es entre la contracción auricular, el retraso del nodo atrioventricular y la llegada hasta el sistema de His-Purkinje para la contracción ventricular, que es el QRS, y posteriormente la repolarización. El QT corregido corresponde al viaje de la electricidad entre el ventrículo y su repolarización, o sea, su posible subida de nuevo al nivel auricular. El intervalo PR. ¿Qué es el intervalo PR? Es el tiempo sucedido, como lo vimos acá, desde el inicio de la onda P hasta el final y el inicio de la onda Q. Quiere decir intervalo PR, contracción auricular. El PR corto es de preexcitación. Las anomalías con PR corto son el Wolff-Parkinson-White, que hay una onda que inicia la despolarización antes que las vías de conducción del corazón rápidas, y se ve con una onda delta, que es como una muesca, una joroba del QRS. Y en Long-Gannon-Levine, en el cual la onda P está pegada al QRS porque hay una vía que lleva directamente al sistema de His-Purkinje la contractilidad y sucede la despolarización del ventrículo. Entonces estos son
las dos de PR cortos. Los preexcitaciones son el Wolff-Parkinson-White y el Longano-Levine, y la diferencia es la onda delta que hay en el Wolff-Parkinson-White y la velocidad en la que llega al estímulo del QRS, el Longano-Levine, que es rápido. Las que son de PR variable es el fenómeno de Beckenbach. ¿Cuál es el fenómeno de Beckenbach? En el que el nodo atrioventricular hace un bloqueo del impulso cardíaco para que no vaya tan rápido la persona, el paciente. Entonces llega el impulso al nodo atrioventricular y hay un fenómeno de Beckenbach en el cual el bloqueo AB retrasa el impulso. Ese es en el Movitz tipo 1, en el que hay retraso y prolongación del intervalo PR hasta que llega un momento en el que la onda no conduce. Ese es por una hiperestimulación del nodo atrioventricular, y lo que sucede es que frena una contracción, un impulso. También el PR variable es en el marcapasos auricular ectópico, en el cual hay impulsos de otras partes de la aurícula que van a variar el PR porque viene de otro lugar. Y el PR prolongado es en el bloqueo AB de primer grado, en el cual hay un retraso por función e hiperfunción del nodo atrioventricular. Y esto es el PR prolongado, en el cual hay un retraso por hiperfunción del nodo atrioventricular. Acá tenemos la variabilidad del intervalo PR. Entonces, el intervalo PR varía según la frecuencia cardíaca. En frecuencias cardíacas que están entre 120 y 140 por minuto, el PR tiene un promedio de 0.1 milivoltios, o sea, 100 milisegundos. Y varía también con la edad, porque aquí tenemos que en el recién nacido puede ser corto, que es en el periodo en el que más corto está, pero en el periodo de 1 a 3 años ya el intervalo PR a frecuencias cardíacas entre 120 y 140 por minuto varía y es de 120 milisegundos. De manera que no solamente varía con la frecuencia cardíaca, sino también varía con la edad. Entonces, en términos generales, el PR debe estar compacto entre 2.5 milímetros, más o menos en el primer año, de 1 a 3 años en 3 milímetros y posteriormente de 3.5 a 5 milímetros. Pero eso es a grosso modo por edad y no por frecuencia cardíaca, aunque hay variabilidad en la frecuencia cardíaca, pero la variabilidad en la frecuencia cardíaca no es mayor. El QRS. El QRS y las alteraciones del QRS denotan trastornos de la conducción ventricular. La conducción ventricular puede estar alterada por un bloqueo de rama, quiere decir que haya un bloqueo o un daño de una rama de las de His, por preexcitación como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el cual hay una melladura del QRS, por disfunción miocárdica metabólica o isquémica, por arritmias ventriculares que hacen una prolongación del QRS con QRS anchos, y el marcapasos ventricular, en el cual depende la frecuencia cardíaca del QRS propuesto. De manera que el QRS va a variar según la edad y el tiempo en segundos, va llegando desde 0.05 milisegundos hasta 0.07 milisegundos o sea, 70 milisegundos en el recién nacido. Hasta los 6 meses es de más o menos 0.8 o 80 milisegundos, o sea, 2 cuadritos. De 6 a 12 meses también es de 0.8 a 0.08, o sea, 80 milisegundos. De 1 a 3 años, igual. Quiere decir que es de 80 milisegundos, 2 cuadritos. Y va hasta los 8 años, de manera que el QRS en su mayoría es menor a 2 milímetros,
como lo vemos acá, 0.18 milímetros, que es igual a 2 cuadritos. Esos 2 cuadritos son 80 milisegundos y tiene que ser menor a esto. Pero posteriormente en la etapa escolar se prolonga un poco y llega a ser hasta de 2 cuadritos y un poquito más, que serían de 80 a 90 milisegundos, como lo denotamos acá. Y en el adulto puede llegar a ser de 80 milisegundos hasta 100 milisegundos, ¿sí? Quiere decir 2,5 cuadritos. El intervalo QT corregido. El intervalo QT denota la despolarización ventricular y la llegada del impulso cardíaco después de que sale del nodo atrioventricular, llega al sistema de His, pasa a los dos brazos izquierdo y derecho del His-Purkinje y llega hasta el final del ventrículo, hasta llegar a la última parte del ventrículo. Eso es el intervalo QT, y el intervalo QT varía con la frecuencia cardíaca. Hay varias formas de medir el intervalo QT. Ese intervalo QT es desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Y debe ser medido y debe ser corregido en frecuencias cardíacas que sean diferentes a 60. Porque el intervalo QT está estandarizado para 60 latidos por minuto. Si hay variación en la frecuencia cardíaca, se tiene que corregir. Y se corrige con la fórmula de Bassett, que es QT corregido es igual al QT medido sobre la raíz cuadrada del intervalo RR. Lo normal está entre 400 y 450 milisegundos. En el neonato y en la primera semana llega a ser hasta de 470 milisegundos. En los primeros 6 meses hasta 450 milisegundos y después de los 6 meses a 440, 450 milisegundos. El intervalo QT puede ser largo o corto. El intervalo QT largo se representa o originado por el síndrome de QT largo, por hipocalcemia o por miocarditis, y el intervalo QT corto por síndrome de QT corto, por hipercalcemia, por digitales o hipotermia. Entonces, este intervalo QT, como lo vemos en el electrocardiograma, para medirlo es desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Cuando la onda T se prolonga, lo que se hace es tomar con una regla y medirla para que logre la intersección horizontal, de manera que haya un decalaje o haya una intersección con la horizontal, y se toma y se mide la cantidad de cuadritos que tienen que estar, en general 450 milisegundos. Hay que tomar cada intervalo, medirlo y saber si está alterado o no está alterado. Una vez tomamos los intervalos, podemos tomar una decisión de la lectura del electrocardiograma. Entonces ya sabemos que vimos la estandarización. Después de la estandarización vimos el ritmo. El ritmo quiere decir positivo en D1 y ABF, para que sea ritmo sinusal de la onda P, o sea que hayan P's positivas en D1, ABF, D2, que hayan P's antes de cada QRS y QRS después de cada P, que haya P negativa en ABR. Entonces eso nos habla de que es un ritmo sinusal. Posteriormente vamos a tomar el eje del QRS en D1 y ABF para sacar una conclusión de hacia dónde va el eje del QRS, o sea, la despolarización ventricular. Sabemos sacar la frecuencia cardíaca con las fórmulas que vimos, y posteriormente llegamos a los intervalos medidos para sacar una conclusión de si el paciente, como en este caso, tiene un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca que pues, supongamos que está dentro de la normalidad, el eje del QRS es positivo, no hay trastornos de la despolarización ni de la repolarización,
o sea que no hay arritmias de alto grado. Eso es electrocardiograma normal.